Bien, chiquillos, buenas noches. Este video tiene el objetivo, ¿cierto?, de explicar en más detalle la actividad de la guía que les envié la semana pasada, ¿ya? Vamos a explicar ítem por ítem cuáles son los objetivos y cómo se hace el desarrollo de cada actividad. Bueno, los dos primeros ítems, esta es una guía que tiene dos objetivos fundamentales. El objetivo de comprensión lectora, lo que aparece acá, de entender lo que ustedes leen, entender las ideas principales, los detalles, etcétera, y de expresión escrita que ustedes, una vez que entiendan el texto, puedan, ¿cierto?, emitir respuestas en inglés, ¿ya? Esta guía, como dice acá, tiene 4 ítems, 2 de comprensión lectora, 2 de expresión escrita, ¿ya? Eh, Antes de comenzar y de verlas, ¿cierto? Ver el detalle, aquí tenemos el texto, tenemos las actividades más abajo, pero lo que necesito que ustedes trabajen y que entiendan es básicamente cuáles son las preguntas o cómo se responden ciertas preguntas de esta guía. Para eso vamos a mirar primero lo que ya hemos visto, ¿cierto? En los primeros días de clase, las primeras semanas de clase, que es trabajar con los cognados. Es súper importante que entiendan que en la medida que un texto tiene muchos cognados, ¿cierto? Que son las palabras que son similares al español, en el inglés y tanto en la forma como en el significado. Entre más cognados tiene un texto, mucho más fácil se hace entender el objetivo o la idea principal de un texto, ¿ya? Entonces vamos a primero aprender a reconocer cuáles son los cognados. Dice, los cognados son palabras que comparten significado, o sea que tienen un significado similar, o más bien el mismo significado, tanto en inglés como en español, pero además comparten la ortografía o ciertas partes de la palabra que son parecidas y la pronunciación similar, ¿ya? En dos idiomas, en este caso en inglés y en español. Mientras que el inglés comparte muy pocos cognados, por ejemplo, como un idioma como el chino, que el chino es bastante distinto al inglés, entre el 30 y 40% de todas las palabras en inglés tiene una palabra relacionada en español. O sea, casi la mitad de las palabras del inglés tienen una relación con el español. Por lo tanto, por eso que realmente no es tan difícil. Por ejemplo, aprender chino realmente es mucho más difícil que aprender inglés. ¿Por qué? Porque en chino tenemos mucha diferencia en cuanto a la morfología de las palabras. En cambio, en, en inglés sí tenemos una similitud importante, ¿ya? Por ejemplo, computer, ¿cierto? Computador. Si ustedes se dan cuenta, la sílaba co y hasta compu son iguales al español, ¿cierto? Hasta la T. Después cambia solamente, pero es bastante sencillo como entender cuál es las similitudes que tienen ambas palabras. O responsible. Bueno, aquí me equivoqué, me la tiro, es responsable. Responsible y responsable son similares. Lo único que cambia es la I. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una I y acá en español va una A. Entonces, esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces, es importante entender que los cognados son nuestros aliados en los textos. Pero así como tenemos cognados, también existe lo que se denomina falso cognado. O sea, son palabras que parecen ser similares, pero no lo son. Hay un ejemplo que siempre les pongo en clase que es muy sencillo, que es library. Que si ustedes se dan cuenta, el library tiene una forma muy similar a la palabra librería. Sin embargo, no significa librería, sino que significa biblioteca. Es un ejemplo que lo hemos visto, de hecho, en clase un par de veces. Así que es importante también entender que muchas veces hay falsos cognados. Ahora, la mayoría son verdaderos cognados, son muy pocos los falsos cognados, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Segundo, también tenemos que entender que hay otras palabras que son similares, o sea, que son nuestros aliados, como yo les digo en los textos, que son las keywords. ¿Qué son las keywords? Las keywords son palabras claves. Son aquellas que forman parte importante de un texto, que se repiten constantemente y están muy relacionadas con la idea principal del texto. O sea, con la idea general. Entonces, muchas veces en un texto hay palabras que se repiten constantemente y que están siempre presentes en distintas partes del texto. Esas son palabras que son palabras claves, que son palabras que me permiten hacerme una idea de la idea principal. Estas palabras, al igual que los cognados, son esenciales para poder entender la idea principal y las ideas específicas de un texto. ¿Ya? Entonces, eso como primera parte importante. ¿Ya? Bueno,
Después, si seguimos avanzando, tenemos acá las keywords, que son lo que ya les había contado, las palabras claves. Not allowed, no permitido, aquí, tenemos que, ahí sí. Banned, prohibido. Cannot, no puede. Happen, que ocurre o pasa. Annoyed, irritada o irritado. Y kind, tipo. Esas son palabras que son importantes que reconozcamos. Y acá aparece el texto. ¿Ya? El texto, como ustedes se dan cuenta, es como hay una parte que aparece como una introducción y además también tenemos como una conversación. Esto es como un diálogo. ¿Ya? Entonces aparece una presentación y luego es un diálogo. Esto es una entrevista, ¿ya? Entre el presentador, la persona que está acá, de presenter, y Maritza, que es una niña que es una deportista. ¿Ya? Entonces el presentador es como el periodista que le hace preguntas a la niña. ¿Ya? De eso se trata más o menos. Tenemos el texto, ¿ya? Ustedes lo escanean o lo chequean y lo primero que vamos a hacer es subrayar los cognados, las palabras que son similares al español, ¿ya? Algunos ejemplos de cognados. Por ejemplo, las palabras, ¿cómo se llama? Los nombres no son cognados, ¿ya? Porque los nombres son sustantivos propios. Los sustantivos propios no, en realidad no se escriben igual en todo el mundo. Entonces no son palabras que puedan ser similares, sino que son como universales, como por ejemplo Israel, por ejemplo Álvarez o no sé, González, ¿ya? Entonces los nombres propios de los lugares no son cognados. Pero por ejemplo aquí tenemos uno, student. Student significa estudiante, palabra similar al español. Represent, representa, también es un cognado, es una palabra similar. Fútbol, se parece a la palabra fútbol, ¿cierto? En español, de hecho se pronuncian similares. Lo único que cambia, ¿cierto?, es la W. Y así, entonces ustedes tienen que ir chequeando el texto y subrayando o haciéndole un círculo a todos los cognados que encuentren. Esa es la primera actividad. En la segunda actividad, dice qué palabras conectadas con la temática de deportes aparecen en la secuencia. Entonces lo que vamos a hacer acá es primero traducir todas estas palabras que están acá y luego vamos a encerrar en un círculo cuáles son las palabras que tienen relación con la temática de deportes, que es la idea principal de este texto. Entonces encerramos todas las palabras que tengan relación con deporte y las que no, obviamente las dejamos ahí. Ya, después dice, para el desarrollo del ítem siguiente, que es las palabras ya de las preguntas de desarrollo, tenemos que entender y primero recordar, ¿cierto?, lo que vimos el año pasado con relación a las preguntas con WH, que son estas que están acá. Who, que significa quién, what, que significa qué, y why, que significa por qué. Hay muchas más, pero en esta guía solamente aparecen estas tres. Así que es importante que ustedes recuerden acá el significado. La guía dice, es importante considerar que estas preguntas son abiertas, ¿ya? Por lo tanto, requieren el uso de un vocabulario algo más extenso y te puedes ayudar con las mismas palabras que aparecen en las preguntas. Por ejemplo, en español, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta bailar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen toda esta parte de la respuesta que prácticamente la copiaron de la pregunta y lo único que le agregaron fue el verbo bailar. Entonces ahí tienen una pregunta bastante extensa, pero no es muy complejo de desarrollarla porque ustedes pueden apoyarse en las palabras que aparecen en la pregunta. ¿Ya? Dice, como ves en el ejemplo, la respuesta contiene varias palabras de la pregunta. De esta manera te será más fácil responder. Entonces acá tenemos 5 preguntas. Who is Marisa? La pregunta es who. ¿Qué significa who? Nos vamos para acá arriba y se dan cuenta que aquí tenemos la respuesta. Who significa quién. Entonces, ¿quién es Marisa? ¿Cierto? Entonces, who is Marisa? Yo puedo responder Marisa is y ahí ustedes continúan con la respuesta. Entonces a ustedes se les hace mucho más fácil. ¿Ya? What does she do? What, ¿qué significaba what? Nos vamos para acá arriba. What significa qué. ¿Qué does she do? Do significa hacer. Entonces, ¿qué hace ella? She do y ustedes hacen la respuesta. ¿Ya? Ahí tenemos entonces todas las preguntas con las palabras con WH que habíamos traducido anteriormente. Y la última actividad ya no tiene, digamos, no son preguntas, sino que más bien ustedes tienen que elegir 4 palabras claves o keywords, que son las que aparecen acá arriba. Keywords, cualquiera de estas que están acá, eligen 4 y ustedes tienen que, con la ayuda de un diccionario, crear 4 oraciones, ¿ya? Distintas, de la temática que ustedes quieran, pero siempre importante que tengan sentido
y que se utilice una palabra clave. Por ejemplo, yo voy a poner, yo voy a hacer una versión con prohibido, por ejemplo, que significa en inglés banned. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá, estoy inventando, esta no la pueden hacer ustedes. It's, aquí con it's banned to smoke in the hospital. ¿Ya? Pita. Está prohibido fumar en el hospital. ¿Ya? Ustedes utilizaron acá una palabra, ¿cierto? Del recuadro de keywords y crearon una oración distinta. Ayúdense con un diccionario si es que es necesario. ¿Ya? No se compliquen tanto la vida porque es importante que ustedes primero puedan utilizar las palabras claves y crear un producto o un mensaje nuevo. ¿Ya? Por ahora vamos a trabajar con el diccionario y después ya cuando vayamos adquiriendo más vocabulario lo pueden ir haciendo de manera independiente. Bien, esa es la actividad que tenemos para esta semana. La próxima semana yo les voy a enviar otra guía con otro video explicativo donde vamos a ir trabajando también la habilidad de comprensión lectora y vamos a ir trabajando también ciertas estrategias que les voy a enseñar también para que se les haga mucho más fácil la identificación de ideas específicas y la identificación de ideas secundarias y principales de un texto. Bien, cualquier duda, consulta, voy a agregar en la próxima guía mi correo electrónico para que ustedes me puedan ahí escribir y yo les voy a responder para ir solucionando los problemas que se les puedan surgir. Ya, que les vaya muy bien y cuídense.